Primer protagonista que tenemos esta noche, presidente Luis Abalza, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y en quién se acuerda en estos momentos el presidente de Osasuna? Bueno, yo me acuerdo de todos los aficionados que durante todo este año han estado apoyando y de todos los navarros y de osasunistas que están disfrutando, como estamos disfrutando nosotros y seguramente algunos incluso más. Cuéntenos alguna pequeña intimidad, cómo se ha vivido en esa sala de Fundación Osasuna, porque desde aquí ya oíamos a los jugadores y a los directivos y a todos gritar, y creo que usted tiene la voz un poquito tomada de vergüenza. Bueno, sí, pero eso se ha vivido ya después del partido, porque los jugadores estaban en un sitio y los directivos con nuestras correspondientes familias en otro, y ya cuando se ha consumado el ascenso es cuando nos hemos juntado y bueno, pues lógicamente saltos de alegría y de animación y cantar pues la canción de Somos un equipo, que es lo que realmente somos. Es el segundo ascenso que vive el presidente Abalza. ¿Con cuál de los dos se queda? ¿Qué diferencias y qué semejanzas tiene cada uno de ellos? Vamos a ver, cada uno es diferente. En el primer ascenso no pensábamos que podríamos entrar ni tan siquiera en el playoff. Entramos en el playoff, hicimos un playoff perfecto, 4 de 4, y por lo tanto una alegría inmensa. Este ha sido un ascenso, digamos, más esperado, y también me da que ha sido más disfrutado en la espera. Evidentemente ni el club es el de hace 3 años, ni la situación del club es la de hace 3 años. Por lo tanto, son similares en la alegría y distintos en la forma. Nada. Una última pregunta, porque tiene que atender a muchos medios. ¿Pesan mucho los bolsillos con 50 millones de euros? ¿Ahora qué va a hacer el club con tanto dinero? Bueno, el club con lo que va a hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, gastar menos de lo que ingresamos. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna barbaridad en este aspecto. Pues muchas gracias, presidente, y lo dicho, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, pues estas eran las primeras impresiones del presidente, del máximo mandatario rojillo. Ya vamos también a los futbolistas que ya van desfilando del vestuario y por esta zona mixta. Ya se han puesto cada uno de ellos las camisetas de Osasuna y también nos tienen que atender a la prensa. Así que, bueno, poquito a poco iremos pidiendo paso conforme vayamos teniendo protagonistas. Perfecto, Fermín, nos avisas cuando haya protagonistas, jugadores que pasen por esa zona mixta. 11:23 de la noche.